Esteban Vélez, poeta afincado en Colombia. Bienvenido a la tercera entrega de esta serie de entrevistas. Muchas gracias. Cuéntanos un poco, Esteban, sobre qué te llevó a ti, a la escritura en general y a la poesía en particular. Pues mira, hace más de 20 años, tengo 37 y de los 37 que tengo, digamos, unos 20 años escribiendo, ¿cierto? Como tal, lo que me llevó a escribir fue que yo gané, cuando tenía 15 años, un cuento en un periódico de mi ciudad. Me publicaron un cuento y de ahí pues empecé a leer. Leí un día la historia de Arthur Rimbaud, el niño poeta, poeta francés, de los poetas malditos franceses, que había sido publicado siendo muy joven. Entonces me inspiré por este autor y empecé a escribir desde muy joven. Como a la edad de 20 años me publicaron una revista acá en la ciudad de Medellín, Colombia. Y ahí en adelante he venido publicando en varias revistas locales, participando en festivales de poesía acá en la ciudad y festivales de poesía en Chile, en Ecuador, en Costa Rica. Y así, como tal, motivado por las lecturas, por las primeras lecturas, como tal. Has mencionado a Rimbaud. No te escuché. Mencionado a Rimbaud, al poeta Rimbaud. Rimbaud, correcto. Que es un poeta un poco alejado de lo convencional, ¿no? De la imagen de los poetas. Como tú has mencionado, es un escritor maldito. ¿Es Sí. algo poco convencional para iniciarse en la literatura con ello? ¿Qué piensas? Sí, precisamente mi libro, el que acabo de publicar, se llama Adagios Nocturnos. Adagios Nocturnos es un libro, es una obra de poesía erótica, urbana y bohemia, donde el lector podrá sumergirse en la belleza de la urbe y elevarse a la quinta esencia a través del lenguaje poético. Voces de grandes genios de la poesía erótica como Georges Bataille y el caminar bohemio y nocturno de autores como Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, entre otros, han sido un faro de inspiración al crear este mundo mágico para que el lector viaje por sendas de bohemia y caminar urbano. Como tú dices, Rimbaud es un autor como poco convencional, pero me ha ocasionado como la posibilidad de encontrar allí otro mensaje, no lo cotidiano o lo que conocemos en sí de los escritores. Tú sabes que hay una especie de estereotipo con los poetas. Entonces, que si tú eres poeta, debes escribir romances, debes escribir cosas bonitas esencialmente de la vida, ¿no? El desasosiego, la quinta esencia de la locura, el desapego de los aspectos morales, pero bien expresado poéticamente, como lo hizo Rimbaud en su momento. Toda esta, o Baudelaire, en Las Flores del Mal, por ejemplo. Todo esto que es ese desasosiego, todo ese disgusto, esa inconformidad con la vida que se lleva de acuerdo a lo impuesto por la sociedad o los cánones establecidos moralmente, pero bien expresado poéticamente. Eso es esencialmente lo que encuentro en autores como Rimbaud y Baudelaire. Fíjate, Esteban, tengo la sensación de que esta conversación va a ser muy interesante. Pero antes de profundizar en la poesía maldita, me gustaría que nos hablaras un poco de tu primer cuento, del que publicaste en aquel periódico.
cuando tenías 15 años. Háblanos un poco de ese escrito y de qué te llevó a concebir su argumento. Bien, es muy interesante porque resulta que fue un concurso escolar. Entonces, yo era el típico chico joven que sobresalía de los otros. Entonces, me llevaban a eventos especiales por ser bueno en historia, geografía, lengua castellana. Y un día me dijeron, mira, una profesora, creo en vos, quiero que participes en este concurso y vemos si ganás. Y yo envié mi cuento a la prensa local, que se llama El Colombiano. Y ellos tienen una sesión, o tenían una sesión para chicos, para niños, que se llama El Colombianito. Y yo envié mi cuento y pues mi cuento fue publicado. Y el cuento interesante se trataba sobre un joven pues de la montaña, un niño de la montaña que descubrió un tesoro y en el baúl donde se hallaba este tesoro no había nada. Había solo un mensaje, no había pues nada de oro, de riquezas, como todo el mundo podía esperarse, solo un mensaje. Dando a entender que el mayor tesoro que allí existía era la naturaleza misma. Es como actualmente me doy cuenta que los primeros que vinieron de España, aquí vinieron buscando pues como un gran tesoro, pero en últimas se dieron cuenta que el gran tesoro del que hablaban los indígenas era el propio territorio. Entonces, ese cuento fue publicado. Creo que fue por ese mensaje impreso, inmerso en él, que nos daba a entender que el verdadero tesoro somos nosotros mismos y la naturaleza que nos rodea. Fíjate, has mencionado otra cosa que me parece muy interesante. Tú eras buen estudiante. Escúchame. Sí, creo que has mencionado una cosa que es muy interesante, que tú eras buen estudiante cuando eras un niño. Y todavía. Y Aún toda soy la buen vida. estudiante. Y de entre Sí, todos los siempre. poetas, tú has escogido a Rimbaud. De entre todos los poetas, pues he escogido a Rimbaud para esta obra. Pero realmente otros sí me interesan, pues de hecho, poetas de España, Jorge Manrique, Federico Trágico, García Lorca, entre otros. trágico. De hecho, me sé un poema de memoria de Jorge Manrique. Fíjate, la mayoría de su poesía era de carácter trágico, eran coplas a la muerte de su padre. Lorca abordaba un poco eso que podríamos llamar el margen de la sociedad, ¿no? Personajes marginales y de alguna manera están también un poco relacionados con Rimbaud, con la poesía maldita, porque no tratan temas convencionales, sino que uno es poesía de dolor por la muerte y el otro es poesía del arroyo, dijéramos. Entonces, de alguna manera comparten también algo con Rimbaud, ¿no te parece? Sí, por supuesto, ellos comparten algo, sobre todo Federico García Lorca, que iba por esa ruta, por ese sentido en la vida, de ser rebelde, de ser, sí, un propio poeta, lejos de lo convencional y lejos de cualquier, digamos, yo lo llamaría ser coartado de alguna forma por la sociedad de su época. Pues podemos recordar que Lorca, pues, murió siendo víctima de la violencia en España en su época. Y precisamente por su actitud liberada y no subyugada
al sistema o a la imposición del momento. Entonces, lo mismo sería Rimbaud, ¿no? A Rimbaud. Entonces, ser libre es peligroso por lo que tú estás diciendo. Aparentemente puede ser peligroso, pero es preciso que reconozcamos en el lenguaje poético la posibilidad de manifestar esta rebeldía, esta desazón, sin causar mucho revuelo. En el caso de Lorca, creo que no fue propiamente por su poesía. En el caso de Lorca, creo que fue propiamente por aspectos políticos, manifestaciones reales en el ámbito político que le llevaron entonces a este trágico desenlace al finalizar su vida. Sí, sin embargo, la poesía pues, nos permite eso, como ya lo he dicho, expresar sin generar mucho revuelo. Poéticamente también podemos expresar las cosas con las que no estamos conformes, incluso en la sociedad actual. Fíjate, eso creo que también nos lleva un poco a lo que tú has hablado antes. Te has referido a que existe una imagen un poco estereotipada acerca del poeta, como simplemente una persona sensible que escribe sobre amor. Pero, como tú comentas, la poesía es simplemente un lenguaje y con ese lenguaje se pueden expresar sentimientos de amor, sentimientos de dolor, disconformidad. Sí, por supuesto, con ese lenguaje se puede expresar todo lo que tú quieras, pero como hablábamos de lo que la sociedad espera del poeta es que escriba cosas románticas y como tal, pues tú puedes incluso hasta narrar una situación compleja que puedas vivir en tu sociedad, en tu nación, en tu país, de una forma poética que a pesar de que sea un lenguaje sutil, por decirlo de esta forma, es un lenguaje contundente al oído del lector o a la vista del lector, en este caso, que lo perciba con las palabras que le escribió el poeta, ¿sí? Porque no todo el mundo podría entender un poema de Rimbaud. Es difícil, como también... En el sentido de lo que el autor trata de decir. Como también es muy difícil Baudelaire. De alguna manera también podemos deducir de lo que tú has dicho que la poesía también nace en el barro, que la poesía es hija de un sentimiento, pero que ese sentimiento puede ser amor, dolor, frustración, odio. Desamor. Y es precisamente por eso que elegí esta portada. Como aquí podemos ver, la pintura. Es alguien en un bar. La pintura se llama La Bohemia. La Bohemia, y la hizo un pintor que se llama Rodolfo Calderón de acá, que ya falleció y me cedió su obra para la portada de mi libro. Es preciso eso. La poesía no propiamente hablando debería mostrar la luz y la belleza esencialmente reconocida por todos de la existencia, de la vida como tal. También puede mostrar todo lo que antes has mencionado, el desamor, el odio, la locura, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, muchas cosas de verdad que en este caso se pueden expresar, plasmar en el poema, y creo que esa es la esencia
del poema, porque entonces si es un poema que se escribe pensando en un sentido, entonces, bueno, no deja de ser un poema, pero no es ese grandioso poema que proviene de la inspiración plena de la condición humana, de lo que cada persona siente en su momento, porque no todo el mundo se siente feliz todo el tiempo, no todo el mundo se siente amado todo el tiempo, no todo el mundo se siente, digamos, coherente o sano todo el tiempo. Esas otras cosas, la locura, el odio, el desamor, hacen parte de la vida y como tal también de ser expresadas. Y qué mejor que de forma poética para, digamos, alivianar ese peso propiamente del dolor humano, expresado en el poema. ¿Y tú crees que ese lenguaje, el lenguaje poético, también se puede utilizar para temas prosaicos? Es decir, no relacionados con el sentimiento, que es lo que permea la poesía, sino con una descripción de una realidad o incluso con una denuncia social. Pero por supuesto, esa es la idea, eso es lo que trato de decir. El poema se puede usar para describir situaciones, pero hacer que, o incluso, por ejemplo, situaciones de orden social, violencia generada a nivel social, por ejemplo, expresarlo de forma poética, así como un poema en prosa descriptivo de la realidad que se vive en un momento, en el mundo o en un país, pero con las palabras iguales. Si es descripción en prosa, no deja de tener el sentido del lenguaje poético, que es las palabras sutiles y adornadas por ese sentido de la poesía que hace que no se vea tan abiertamente expuesto, ¿cierto? Creo que por eso muchos poetas han salvado su cabeza, ¿no? Porque si fuesen demasiado abiertos, seguramente tendrían algún problema. Preciso, aquí en Medellín, a mediados de los 60 se dio un movimiento que se llama el movimiento nadaísta. Este movimiento surgió aquí en la ciudad de Medellín, inspirado por los otros movimientos que se venían dando, digamos, en Francia con los nobilísimos, en Estados Unidos con la generación Beat, contracultura. En sí, rebeldía frente al orden establecido y la imposición moral. En este caso, la imposición moral de la iglesia. El movimiento nadaísta aquí, hay un caso muy común, muy conocido en la ciudad, que un día llegaron todos los miembros del movimiento nadaísta a la Catedral Metropolitana, que es la catedral más grande de la ciudad y la más grande del mundo, construida en ladrillo de barro cocido. Bueno, en sí ellos llegaron y cometieron lo que se denomina una blasfemia. Querían protestar contra el orden establecido y contra el dominio jerárquico de la monarquía, de la jerárquico de la iglesia. En este caso, para esa época, de los 60, no había muchas libertades, había un tipo de idea establecida frente a los comportamientos sociales. Y lo que querían los nadaístas era esto. ¿Y qué hicieron? Fueron a recibir la hostia, pero la tiraron al piso y la pisotearon, cada uno de ellos, entre los cuales se encuentra el más conocido, el fundador del movimiento, que se llamó Gonzalo Arana. Eso a nivel ya como de la ciudad de Medellín, como tal. Ahí se dio esa manifestación del movimiento nadaísta. Lo que
lo que pone en contexto algo que ya se venía viendo desde Rimbaud, pasando por Rimbaud, Baudelaire, pasando por los beatniks en Estados Unidos, pasando por los nobilísimos en Francia, que fueron personas o poetas en este caso que manifestan rebeldía frente a lo establecido. Bien interesante desde ese punto de vista cómo la influencia de estos autores ha permitido que otros autores en otros tiempos también asuman la misma postura y puedan contribuir en la manifestación de estas inconformidades frente al orden establecido. Podemos, aunque esto puede llamarse contraestatario, para mí no resulta ser tan contraestatario, resulta ser contracultural, resulta ser la manifestación propia de algunos, en este caso los autores de poesía que quisieron decir, ya basta de imposiciones clericales, ya basta de imposiciones morales, ya basta de decir lo que tenemos que hacer. Que nosotros como seres humanos conscientes y racionales sabemos lo que podemos hacer. Es más, podemos hacer mejores cosas para la sociedad. Eso se dijeron un día los nadaístas y bueno, y creo que todos venimos diciéndolo hace algún tiempo. Fíjate Casi que todos los estudios, poesía. has comentado, estamos hablando de libertad, estamos hablando de opresión religiosa. Entre medias sale también Baudelaire, que era uno de los poetas malditos de Francia de la segunda mitad del siglo XIX, contemporáneo, compañero de Rimbaud, pero él era profundamente reaccionario. Sí, por supuesto. Baudelaire era reaccionario. En su libro La Flores del Mal es una crítica a la sociedad, a la clase alta de la época en París. Era eso como tal. Entonces, y vemos que era de una época en la que no propiamente podía manifestarse abiertamente esa inconformidad. A pesar de que podemos percibir que Baudelaire era reaccionario, lo que vemos en su poesía es que es una forma de expresar digamos, esa inconformidad de con un estilo muy bonito, porque la poesía de Rimbaud nos puede decir muchas cosas, de Baudelaire en este caso nos puede decir muchas cosas, y es la realidad de lo que, de la inconformidad que sentía el autor en su época con respecto a lo que quería imponer la sociedad de su época para él y para todos los que habitaban en ese tiempo. También hablábamos, no sé si lo has visto en la entrevista pasada, sobre el movimiento bohemio y en particular Oscar Wilde. Oscar Wilde. Que a finales del siglo XIX es el que vino a representar, mejor que ningún otro, el espíritu bohemio, dandy, tanto no solo por su forma de vestir, sino también por la realidad que pintaba por las historias que pintaba en sus novelas, y en particular el retrato de Dorian Gray. Dorian Gray. Como en su propio estilo de vida. Sí, es bien interesante ver cómo desde el autor, en este caso Oscar Wilde, desde su propio estilo de vida, ve reflejado en su vida misma, digamos, las percepciones morales, o en este caso no percepciones, sino las imposiciones morales de su tiempo.
¿Y cómo encuentra en el estilo de vida bohemio el escape a esa locura impuesta moralmente en su tiempo? Entonces, la vida bohemia le lleva a crear cosas, a escribir poemas que verdaderamente tienen ese sentido muy allegado, muy pegado a lo que verdaderamente somos como seres humanos, ¿sí? Que vivimos la bohemia, que vivimos la noche, que vivimos la magia, que vivimos embriagarnos, que vivimos el sexo, el erotismo en sí. Y eso es genial, eso es genial. Y eso es lo que hace de los autores y su obra algo más interesante. Pero al final fue ese estilo de vida bohemio y ese, digamos, inconformismo lo que acabó precipitando su final, como tuvo un proceso en el que estaba acusado de sodomía y acabó condenado a trabajos forzosos y las malas condiciones le acabarían provocando la muerte. Pues, como dicen por ahí, el que quiere celeste, que le cueste. Entonces, supongo que Guay no midió propiamente lo que podía pasarle, pero conscientemente estaba dispuesto a todo con tal de llevar a término o a gusto de sí mismo, de su propia vida. Es decir, no se coartó, no se inhibió por ninguna impostura social, por ninguna normatividad social. Fíjate, en su época fue condenado por sodomía y bueno, creo que sentó un precedente en su época y actualmente pues todavía vemos que se dan acusaciones con respecto a este tipo de determinaciones por parte de las personas con relación a su sexualidad. Pero ellos en su época fueron sentando el precedente para que se dieran estas libertades que se están viendo hoy, ¿cierto? Es Fíjate, lamentable, pero eso que planteas, puedes decir que su sacrificio de alguna manera llevó a que la sociedad entendiera que no se puede condenar ni juzgar a una persona por sentirse atraída por otra, sea del sexo que sea. Eso nos llevó a darnos cuenta de que no se podía perseguir la homosexualidad. Y de alguna manera puedes decir que las condenas para Oscar Wilde, para otros, al final han acabado sirviendo para acabar con esa persecución. Y de alguna manera ellos serían mártires de las libertades de que disfrutamos nosotros hoy. por supuesto, ellos terminaron siendo los mártires de la libertad que hoy gozamos, como lo di a entender a su momento. Ellos sentaron el primer precedente para las libertades en nuestra sociedad. Incluso el sexo no solo con personas de su mismo género, sino ir a los burdeles, llevar, gustar del placer digamos, sin juicios de valor por disfrutar de lo que somos como humanos. Ellos sentaron el primer precedente para ellos y muchos otros, para las libertades que gozamos hoy, como lo dijiste.
Lamentable por Oscar Wilde, en su época pagó con su vida esa lucha. De alguna manera también creo que podemos decir que las mismas instituciones, la misma sociedad que los condenó, les ha acabado dando la razón porque han despenalizado aquello por lo que fue condenado y de alguna manera también han pasado a formar parte del currículo escolar, porque Oscar Wilde se estudia en la educación en el Reino Unido y en todos los demás países. Fíjate, pero es porque de todas formas no todo el tiempo ellos manifestaban, digamos, este disgusto, esta inconformidad con las imposiciones moralistas de la sociedad de su época. Es porque ellos también tienen otros textos y sin embargo, si tú vas a una escuela y preguntas a un chico si sabía que Oscar Wilde era homosexual, seguramente no lo va a saber. Él va a saber los cuentos de Oscar Wilde, pero no va a saber cuál es el contexto real del autor. Fíjate, yo creo que el mismo caso con Sócrates, quizá el más grande de los filósofos. Él tenía también relaciones homosexuales y yo creo que, como tú dices, si preguntas a alguien si Sócrates era homosexual, te dirán que no. Sí, es normal eso, pero vemos, por ejemplo, en el caso de Baudelaire. Baudelaire en los bares de París, burdeles y demás, dejaba su vida. E incluso adquirió una enfermedad de transmisión sexual. Pero vemos allí que no había una restricción y supongo que, creo, no es de suponerse, se sabe que en la sociedad de la época de Rimbaud, por ejemplo, de Baudelaire en este caso, había muchas restricciones morales, no podías ir a un burdel abiertamente hablando, no podías ir con unas chicas abiertamente hablando. Y Baudelaire es el reflejo de esto, de el máximo gusto, el placer sin límites impuestos por la sociedad. Y eso es grandioso, para mí eso es bonito porque la vida es una sola y ellos la vivieron al máximo. También podemos decir, viendo su biografía, que vivirla al máximo tuvo un precio. ¿Vivirla al máximo qué? Tuvo un precio. Tuvo un precio, claro, claro que tuvo un precio. Y siento que estos autores eran conscientes del precio que debían pagar por su osadía. Sabes también que Baudelaire escribió una especie de poema ensayo titulado Los paraísos artificiales, en el que hablaba de su experiencia con el hachís. Sí, por supuesto, sobre su experiencia con las plantas. Bien interesante, porque para la época pues no había reconocimiento de sustancias como, pues apenas se estaba probando con la cocaína, con el hachís, con el opio. Y pienso que también eso hace parte de esa búsqueda de libertad. Es decir, lo prohibido resulta ser más atractivo. Y ellos no se cohibieron al momento de disfrutar de lo prohibido. Fíjate que también discutía de esto con el primer entrevistado. Tú sabes que las drogas, en especial
hachís, marihuana, han sido utilizadas en realidad desde muy antiguo con fines religiosos que luego podríamos llamar también literarios, es decir, la droga como musa. ¿Tú qué opinas de eso? Opino que siempre pues es bueno, incluso mira, es bueno pues que haya una tradición o una práctica continua desde muchos años atrás, desde la antigüedad inclusive. En mi contexto, aquí, actualmente, la planta ayahuasca. Ayahuasca o yagé es una planta pues que actualmente no está prohibida mm, por las autoridades. Sin embargo, se usa de forma medicinal eh, mm, ancestralmente, desde tiempos atrás. Se ha venido usando la ayahuasca para curar males del cuerpo, del espíritu y de la mente. Entonces, pienso que desde el reconocimiento de la planta como medicina y como coayudante de la condición humana, también es muy bueno, porque todo el mundo cree que las enfermedades solamente hacen parte del cuerpo, pero la mente también se enferma y muchas de estas sustancias servían para aliviar mucho de ese dolor generado por la prohibición y la moral, ¿no? Que pienso que las plantas siempre han sido el mejor amigo del hombre. Las plantas medicinales, en este caso, cannabis, opio, coca, que venían siendo usadas de forma ancestral desde los ancestralmente, pues de forma ancestral venían siendo usadas como medicina, sin ningún tipo de modificación, extracción, y resulta ser interesante cómo en la época de estos autores es probar estas plantas, hachís, opio, resultaba ser la novedad, la novedad, como si estuvieran de moda en su época. Aquí en Europa, porque en el este era consumida desde hacía mucho, en Afganistán, en la India. En Oriente, en el Oriente, sí. En India, en China, en todos los países de Oriente se consumía de forma ritual, casi como arraigada etnográficamente. Eso es lo que tienen las plantas. Las plantas, como tal, tienen un arraigo étnico que nos lleva a entender que definitivamente beneficiaron y benefician a esas comunidades. Sin embargo, con el auge del consumo, por los efectos, por el aspecto recreativo o uso no médico, digamos que esto se convierte en otra cosa, ¿no? Pero en Oriente, el uso de plantas es algo étnico y de hecho se rescata y se resalta que el uso medicinal por cada una de las etnias en Oriente y también en América, pues con otras plantas, pues es bien. Es bien porque las utilidades son muchas, muchísimas. Bueno, ¿Y sabes cómo que llega? ahora en Estados Unidos existe una legislación federal que considera el cannabis como una droga que no tiene efectos terapéuticos, pero muy perjudicial para la salud al nivel que la heroína. Sin embargo, ahora los estados están regulando su uso médico. Entonces existe un, fenómeno de disonancia cognitiva
que una mano no sabe lo que hace la otra, porque por un lado te dicen que no tiene propiedades terapéuticas y que es muy peligrosa, por otro están abriendo su consumo médico. Sí, tú sabes que eso está actualmente ligado a lo económico. Y sabes que si una planta es usada masivamente por muchas personas, pues va a generar otros aspectos que para un Estado en este caso que no van a ser convenientes. Sin embargo, pues que se use la planta como medicina es porque está bajo una regulación, pero no resultaría ser lo mismo. Porque entonces, digamos, una medicina que le extraen de la marihuana ya está eh, trabajada de tal forma que los efectos opiáceos o psicotrópicos no van a tener el mismo efecto en la persona. Sí, o Y directamente ningún efecto ningún, psicotrópico. resulta que no va a generar el mismo beneficio, porque en el caso de la marihuana cuando se fuma, pues genera esa sensación de relajo, de tranquilidad, de ausencia de dolor en el cuerpo. Entonces, lo que van a vender es placebo Pero real. fíjate, en muchos de esos estados y países donde se está regulando el uso médico, se ha despenalizado también el uso recreativo, con lo cual tú puedes fumar y comprar cannabis en la calle en forma natural. Sí, es normal y creo que eso, los estados que hacen eso toman la decisión más acertada, porque así no, creo que aquí en Colombia, y pienso, y siempre hemos discutido entre amigos que sería lo más conveniente, la legalización de la marihuana, porque así se va a evitar que se sigan dando cadenas de delincuencia y demás relacionadas a la prohibición. ¿Sí? Si la gente puede acceder a su dosis de marihuanas sin tener que dársela a alguien que definitivamente no está afectando a la sociedad, pues sería bueno. Y para los estados mucho mejor, porque van a recibir dinero producto de la tributación por impuestos, del consumo y venta de la planta. Pienso que sería lo más beneficioso para cualquier estado. Sin embargo, alguien te podría plantear que, primero, no por el hecho de que una sustancia sea consumida tiene que ser legal. Segundo, que el Estado no debería lucrarse con el tráfico de un narcótico. Y tercero, que estarías abriendo la puerta a un problema de drogadicción. ¿Tú qué responderías? Yo qué respondería, pues respondería que sería bueno consultar la historia y darnos cuenta cómo el alcohol y el tabaco y algo como el alcohol que causa muchísimas muertes fue legalizado. Legalizado porque el alcohol también fue ilegal en muchos tiempos, incluso en el tiempo moderno vemos como en Estados Unidos hubo un tiempo en el que el alcohol no era legal. Y bueno, pues en últimas los estados deben asumir la misma postura a partir de las experiencias ya vividas con otras sustancias, si estamos hablando específicamente de la marihuana.
Antes tú has descrito el efecto psicotrópico como algo beneficioso. Quizá alguien que nos vea piense, de alguna manera es justificar el uso de esta droga. ¿Qué contestarías tú? Yo le contestaría que evaluara los muchos problemas de orden público, de violencia que puede haber en una sociedad, y que tuviera en cuenta que las personas que usan la marihuana tienen una estabilidad mental y una tranquilidad relacionada al uso de la planta, propiciada por el uso de la planta. Entonces, según estudios, se podría decir que la marihuana ayuda o que esta planta como tal contribuye a que haya menos delitos, porque está más que claro que el alcohol causa más estragos que la marihuana. Gente muere a diario por el alcohol, accidentes, riñas, intoxicaciones y una serie de acontecimientos ligados al consumo de alcohol. Cosa que no veríamos, por ejemplo, con la marihuana, que tranquiliza a la gente, que hace que la gente entienda y pueda llevar un estilo de vida con más armonía, por decirlo de esa forma. Si reconocemos entonces que el abuso de cualquier sustancia puede llevar a algo negativo, pues entonces para eso debe existir la regulación y control por parte de cualquier Estado, asimismo como la ayuda para las personas que tienen este problema de abuso de cualquier tipo de sustancia, en este caso de la marihuana. Creo que todo debería ser funcionar como debe ser, ayudando y controlando también para que no se salga de las manos. Fíjate, comentabas que la marihuana es algo que tranquiliza y que te hace estar, digamos, más armónico, más en armonía con tu entorno. Hay un caso de un grupo de música formado por, creo que eran dos hermanas en Estados Unidos, con el nombre Prussian Blue. Y ellas eran de ideología blanca, supremacista, no sé si también nazis. Y descubrieron la marihuana y dejaron atrás toda esa mentalidad y tenían parejas afroamericanas. Mira que ese es un ejemplo bien interesante de lo que puede generar la planta como en el aspecto de salud mental. Para ponerlo en contexto acá con el uso ritual y ancestral, porque viene de hace mucho tiempo atrás, de la ayahuasca. La ayahuasca o yaje es como se utiliza para ayudar a personas con enfermedades psiquiátricas. Personas que de no usar la planta, como lo expusiste ahora con el caso que hablaste, en este caso de la marihuana, y que estas personas cambiaron de parecer. Porque a mi parecer esas posturas ideológicas erradas y mal manejadas son producto de una enfermedad mental, en este caso puede ser una psicopatía. En mi contexto aquí, con la ayahuasca, muchas personas han recuperado su salud mental gracias al uso proporcionado y adecuado de la planta, de forma medicinal.
En el caso que me hablabas, grandioso para esas personas que lograron encontrar en el uso de la planta, en este caso del cannabis, eh, la solución a su rigidez mental y a su mala educación cultural, porque sin duda alguna estos comportamientos hacen parte de una educación, de una mala educación cultural. No sé precisamente llamarlo una mala educación, pero sí ha sido lo que se ha visto durante todo el tiempo. Entonces, la influencia, sin duda alguna, ocasiona que las personas determinen ciertos comportamientos y crean que esos comportamientos son los más adecuados, cuando en realidad son comportamientos que pueden estar rayando con la locura, pero otro tipo de locura, psicopatía, esquizofrenia, y que vemos que pueden ser sanados o menguados por las plantas medicinales. Fíjate, yo sí que creo que hay una relación muy clara entre el consumo de algunas sustancias y la creación artística, ¿no? Y creo que de no haber sido por ese uso de sustancias psicoactivas, muchas obras de arte que admiramos hoy día, cientos de años después de haber sido creadas, no hubieran existido. Y tienes escritos de Rimbaud, de Baudelaire, de Edgar Allan Poe, de Thomas de Quincey, de infinidad de autores, de Bob Dylan, que de no haber sido por el uso de cannabis en su mayoría, en el caso, por ejemplo, Samuel Taylor Coleridge y el poema Kublai Khan, se le indujo una visión que tuvo bajo los efectos del opio. Entonces, sin ese uso, llámalo recreativo e incluso llámalo ritual, de esas drogas no existirían hoy. Por supuesto, por supuesto. Sin el uso de esa droga no existiría, pues la mente no hubiese tenido una otra visión del mundo, porque se hubiera quedado con la visión que le fue impuesta por los órdenes establecidos. Al consumir la planta, la mente pudo ampliar sus horizontes y reconocer en sí más posibilidades y más amplitud de la percepción de lo que simplemente se nos muestra. Eso es todo. Podemos ver un caso como el de Bukowski, pero Bukowski usaba era vino, cerveza, alcohol como tal. Y él aduce que si no bebía, sus poemas no serían lo mismo. Entonces, bien, podemos decir que las sustancias todo lleva a la creación de cosas excepcionales, pero a la par también como hablamos ahora en un momento de Wild, al acabose de la El vida como precio. tal. Ese es el precio. Fíjate, El hablabas precio. de visión y de percepción. Aldous Huxley es el autor de Un mundo feliz, una de las 3 novelas distópicas del siglo XX. Y no sé si la has leído, es una representación distópica del futuro en la que el Estado mismo era el encargado de suministrar una droga a la población para mantenerla, digamos, anestesiada. Pero Aldous Huxley también escribió un libro titulado Las puertas de la percepción, en el que describía su experiencia con el ácido lisérgico, con el LSD.
Sí, por supuesto. Ahí podemos entender que hay estados que no se alcanzan normalmente, naturalmente, que para lograrlos es necesario, en caso de común denominador de la gente, el uso de algún tipo de estimulante para poder alcanzar esos estados perceptivos. Lo vemos, por ejemplo, en el libro Los secretos de Don Juan. ¿Lo conoces? No, creo que no. Bueno, o el libro Cards of Jahed, Cartas del Jahed de William Burroughs. No, tampoco. Bueno, en estos libros los autores describen cómo a través de las plantas, en este caso de los secretos de Don Juan, el peyote, que es un cactus, lleva pues a estados perceptivos, pero yo te digo, no es como yo he tomado, yo personalmente he probado con estos elementales, ayahuasca, peyote, psilocibin de los hongos, pero créeme que peyote y ayahuasca, si se trata de percepciones, es lo máximo que tú puedas ver. Estas plantas, o bueno, por lo menos tú tienes la sensación de viajar en el tiempo, al pasado, al presente y al futuro. Es increíble. Y el estado de percepción es tal que definitivamente tú ves cosas que no son de este mundo. Entonces, es increíble, increíble, y sin duda alguna el uso de plantas lleva a muchas cosas, de las cuales está crear. Yo he escrito un poema en estos días y me pareció que no fue lo que escribí habitualmente, y me pareció más bonito. Pues no como tan bonito, pero sí me pareció como, wow, yo escribí esto cuando tomé ayahuasca, es increíble. Fíjate que tú has hablado de visiones que no son de este mundo o que no son como nosotros. Fíjate que los antiguos griegos utilizaban en el culto el vino y tenían un dios esencialmente del vino, de las festividades, que era Dioniso. Otros dioses también han estado vinculados con el vino y precisamente uno de ellos es Jesucristo. Su primer milagro es convertir agua en vino y en la boda de Caná. Y en la última cena, el ritual con sus 12 discípulos es comer el pan y beber el vino. Date cuenta que el vino en aquella época era un objeto de lujo, era algo que estaba reservado para personas con recursos. Y no era común que pescadores o personas pobres como los apóstoles bebieran vino. Entonces estaba reservado para la ceremonia y por lo tanto se utilizaba precisamente por esa función embriagadora. Sí, por supuesto, que las personas, no todo el mundo podía acceder al vino. Ese caso también se da en la época, digamos, en el tiempo de la época de un autor como Baudelaire. No todo el mundo podía acceder a una infusión de cocaína. No todo el mundo podía acceder a una dosis de opio. Era la moda y solamente las personas más adineradas de la época la traían como la novedad, y que era costoso porque era traída como la novedad y era la moda, y solo los que podían tener dinero, los que tenían dinero podían acceder a eso.
En el caso del Maestro, de Jesucristo como tal, pues wow, es increíble porque demuestra con esto que el uso de las plantas, en este caso del vino, y en este caso el vino que proviene pues, de la uva y que es embriagante y todo lo demás, está disponible para todos, porque la naturaleza eh, está dada para eso y las plantas están dadas para que las personas se sanen, se diviertan, hagan de su vida algo menos difícil, por decirlo de esta forma. Es decir, la vida como la vemos a diario y como nos la muestra la sociedad con las reglas y todo lo demás, resulta ser psicorrígida. Y para eso fueron dadas las plantas, para el deleite, la diversión y el gusto de la humanidad. Antes has mencionado que has utilizado ayahuasca y hablabas de tu percepción. Fíjate, había un pintor, creo que era de Perú, que pintaba sus cuadros después de consumir ayahuasca. Entonces, plasmaba ahí lo que le venía en forma de visiones. Su nombre era Pablo Amaringo y murió hace unos años. Pero de verdad sus cuadros son impresionantes. Las texturas, la composición, la, la imaginación para concebir esas criaturas que muestra, esas composiciones. Es increíble porque con el ayahuasca es, como conocemos acá y los que en algún momento tomamos, es como entrar en otros espacios dimensionales. Y es increíble porque el uso de la ayahuasca no es lo mismo que el uso del cannabis, claramente no. Con la ayahuasca tú definitivamente tienes la opción de usar tu cerebro de una forma increíble que te lleva a otras dimensiones y puedes ver cosas como las que veía ese pintor. Incluso nosotros aquí tenemos una fundación que trabajamos con la medicina ancestral y yo que sé de la experiencia con el yagé, sé que hay cosas que uno dice, por Dios, esto no lo había visto, no lo había percibido, sino si no hubiese tomado ayahuasca. Entonces, sin duda alguna, te acerca más a la realidad de lo que somos, porque vemos que muchas cosas son ocultas. La iglesia siempre ha ocultado la existencia de otras entidades, de otros planos, de otros mundos, en el universo y en este propio mundo, en otros espacios dimensionales. Cuando tú usas ayahuasca encuentras que, wow, es ver lo que han tratado de taparte con una mano. Es increíble. Pero bueno, no pueden tapar el sol con un dedo. Para eso las plantas fueron dadas para la humanidad, para que la humanidad pudiera encontrar la posibilidad de hallar respuestas. Porque cuando uno hace uso de ayahuasca o peyote, esencialmente lo que quiere, y así no lo quiera, lo que va a encontrar son respuestas. Uno, cuando termina una sesión de yagé, sale con más respuestas que preguntas. Es de alguna manera, estás hablando de introspección, de examinarse a uno mismo y a su entorno. Sí, efectivamente, eso es. Con ayahuasca, aparte de las visiones,
que no parecen de este mundo, que son dimensionales, interdimensionales. No sabría específicamente explicarlo científicamente. Pero sí, es eso, es introspección, es reconocimiento de sí mismo. Por eso es usada como medicina, para poder ayudar a muchas personas. Y de hecho, yo puedo atestiguar eso, que la mejoría con respecto a muchas cosas, que es decir, hay mucha gente que tiene en el mundo actual, mucha gente enferma en su proceder, como los que hablabas de los Estados Unidos, que eran nazis, que eran del Ku Klux Klan, yo que sé, como lo dijiste. En sí, porque lo que dijiste fue que ellas sí prácticamente eran supremacistas blancas, Ku Klux Klan, ¿cierto? Entonces, esto para mí son posturas enfermizas y, y que contribuyen a que una sociedad sea más enferma aún al ser practicadas y manifestadas por las personas. Entonces, cuando las personas tienen la opción de a través de una sustancia ver lo que realmente son y sus comportamientos, a qué le llevan y lo que verdaderamente representan esos comportamientos como humanos, estas personas cambian. Estas personas ya no... Uno uno se da cuenta que no es, que no es igual, que lo que uno creía bueno no es tan bueno. Fíjate, en concreto, los avances de la ciencia y de la medicina nos han permitido entender cómo funcionan estas sustancias que se había estado utilizando durante miles de años. Se conocía sus efectos, pero no se sabía cómo estaban causados. Pero ahora sabemos que, por ejemplo, el cannabis lo que hace cuando se consume es activar unos receptores específicos para cannabis. Entonces, de alguna manera puedes decir que nuestro cuerpo está hecho para ser estimulado por el cannabis, porque tenemos esos receptores específicos. Y los tenemos también porque nosotros producimos, igual que generamos adrenalina, generamos también un cannabinoide. Entonces, lo que hace el consumo de la planta es lo mismo que hace tu cuerpo, pero a una escala distinta, que es generar endocannabinoide y activar el receptor. Consumes la planta y lo activas. Sí. De hecho, pues la investigación científica nos puede dar a entender todos los beneficios de la planta como tal, pero cuando existe la posibilidad de que se den consumos o digamos tráfico o digamos evasión de impuestos. Entonces ya el Estado como tal interviene para que no se siga dando la producción y comercialización de algún producto derivado de una planta, digamos, alucinógena, enteógena o psicotrópica. Cuando el Estado sabe que están pasando todos estos aspectos que antes mencioné, pues hay un control y se puede en muchos casos negar el reconocimiento médico y los beneficios que pueden tener estas plantas para la humanidad. Precisamente por eso, porque el Estado siempre va a estar ahí para buscar el beneficio. Y si no le beneficia, pues no hay medicina, no hay nada.
para que se legalizara la marihuana como uso medicinal en Estados Unidos, tuvo que haber una serie de batallas legales, pagos, casos para poder llegar allí, a que al menos se reconociera el uso medicinal de la planta. Sí, No es fácil. décadas de lucha por parte de organizaciones civiles que han estado peleando por ello. Correcto. Muy bien, Esteban. Esteban Vélez, creo que hemos tenido una discusión muy interesante, pero antes de que nos vayamos, ¿te gustaría leernos algo? Sí, claro. Antes de que nos vayamos, quiero hablar sobre mi experiencia con la obra. Este libro, Adagios Nocturnos, se encuentra a la venta. Este libro, pues mira, es muy... Quiero hablar de esto. Las editoriales durante el siglo XX, supongo que a todos los autores le hacían lo mismo, ¿no? Nosotros somos los que mandamos acá, pero actualmente existen muchas opciones para sacar tu obra, para publicar tu libro y dar a conocer tu trabajo. En este caso, a mí me han publicado en revistas y cosas así, pero bueno, yo digo, quiero hacer mi trabajo de forma independiente. Y bueno, hice un crowdfunding. No sé si todos sabrán qué es un crowdfunding o financiación colaborativa. Cuéntalo por si acaso. Pues la financiación colaborativa consiste en que tú estableces un proyecto y lo das a conocer a tu público, a tu familia, a tu comunidad, a tu gente. Y la gente, al saber lo que tú haces y que es bueno y que llevas tiempo en esto trabajando, te quieren dar ese reconocimiento con un aporte. En este caso, yo usé la red social Facebook. Tenía un Facebook inocuo, no me servía sino para hablar, ni para hablar, pues hablo. Entonces, decidí un día conocer la estrategia y decidí usarla para beneficio del arte, para beneficio de mi obra, para beneficio mío. Y empecé a hablar con mucha gente por Facebook, a contarle. Mira, por favor, súmate a esta bonita iniciativa, apoya el arte y la cultura. El crowdfunding o la Vaki se llamó Apoya a un creador de arte joven para la publicación de su libro. Y yo le conté a toda la gente por Facebook. Por Facebook les contaba, súmate a este bonito proyecto, apoya esta bonita iniciativa y a cambio recibirás una recompensa, que es la recompensa, en este caso era la copia del libro. Por decirlo de esta forma, puse mi libro en preventa y recaudé el dinero suficiente para sacar un primer tiraje de 100 ejemplares. Cuando una editorial a mí me decía que me sacaba 800... que sacaban 800 libros y de esos 800 solo me iban a tocar a mí 20 y tenía que cederles los derechos de divulgación y distribución de mi obra. Me pareció un insulto. Yo les dije, pues, ¿ustedes creen que esto es, todavía estamos en el siglo XX? ¿Podían hacer esto con los autores? No. No. Entonces, recaudé el dinero, publiqué mi libro Adagios Nocturnos. Adagios Nocturnos, como leí en el principio, es una obra de poesía erótica. Y bueno, pues un comentario de un compañero escritor de acá dice, es destacable el entusiasmo que los jóvenes como Esteban Vélez demuestran hacia la poesía, como lenguaje cercano a sus experiencias, a sus búsquedas, deseos y sueños, aunque al parecer la poesía sea cada vez más solo un camino, la soledad última. Admirable, aunque no siempre las palabras alcancen su destino, su luz. Es un comentario de un amigo que se llama Pedro Estrada, escritor de acá de la ciudad de Medellín. Para ponernos en contexto con la obra, vale la pena nuevamente decir
que Adagios Nocturnos es una obra de poesía erótica, urbana y bohemia, donde el lector podrá sumergirse en la belleza de la urbe y elevarse a la quinta esencia a través del lenguaje poético. Plenitud nocturna. Esa noche, en una nube de humo, se confundían las miradas. La conocí en el preciso instante. Encontré el escondido secreto descubierto por el reflejo de la luna. Una mirada reflejó en su momento la plenitud de su alma y la profundidad de su ser. Al encuentro acudí sin temor. El diálogo fue tímido pero acertado. Una figura oculta tras los ropajes se insinuaba. Iniciaba el fuego de la atracción. Crece la espontánea feminidad y permanece ese encanto divino como la más clara muestra del encanto venusino. Los arrepentimientos, vagos fantasmas de las conciencias, cuerpo y sabor, atracción inevitable. La unión cósmica ha llegado y los cuerpos son testigos mudos del telúrico surgir del erotismo. Los sentidos rememoran los vuelos al universo aerocósmico. Un poema, pero quiero leer otro. Encuentros urbanos. Instante de mágico gozo e imponente momento de ausencia. Con pasos inexplicables empujados por leves corrientes invisibles que despiertan un interés grandioso en el ser. El paso de las señaladas horas muestra los signos de los acontecimientos que ocurrirán en un tiempo presente y la locura de momentos que se acercan de forma inexplicable. El viento insinúa los diversos mensajes de entidades que habitan los espacios de mágico encuentro en el mundo urbano. En el doblar de las esquinas, esquivas miradas desaparecen en el caminar. En un momento preciso, en el espacio circundante de la ciudad, se puede hallar un deleite de supremo encuentro. Al paso de las horas, una figura atrae con la corriente del erotismo. Una mirada fortuita, la llegada acertada en el preciso momento de una noche. Cuerpo de sin igual goce y agrado, conducido por una corriente inmensa de placer en los sentidos. El gran deleite en una noche mágica donde inesperados viajeros se dan al encuentro fortuito con las aventuras complacientes de una bella Venus que hace compañía en estos instantes de encanto erótico. Otra. Así como el horror es la medida del amor, la sed del mal es la medida del bien. Georges Bataille. Pasos de la vida. Oh muerte, te has llevado ese dolor del existir, dejando tan solo un suave olor a rosas. Un paso fulminante de la vida humana, donde lo vano se vive en el deleite magnífico. Diario vivir, luchas incansables por lo material, hombres que entregaron su vida a los verdaderos hechos de la existencia. Oh muerte, te has llevado las ilusiones de los hombres, los has arrebatado de la esencia del existir, los has sacado del camino de la vida para llevarlos por el camino de la perfección. Oh muerte, oh dolor, en la vida, qué luz tan hermosa, perfección divina. Otro. Este me gusta. Hallazgo. Hallazgo urbano. Instante de mágico deleite, lejano momento de ausencia, con pasos enigmáticos, dirigido como empujado por leves corrientes ocultas que despiertan la magia del ser. El paso de las horas anuncia el paradigma y las señales de los acontecimientos que ocurrirán en un tiempo presente. Y la locura de momentos que se acercan de forma inexplicable.
El céfiro insinúa los diversos mensajes de entidades que habitan los espacios de mágico encuentro en el mundo urbano. Sí, ese parece que ya lo leí. Sí. Sí. Fíjate, Voy a decir uno. mencionabas en el primero que has leído que en una mirada la conocías, en una sola mirada. Creo que eso entroncaba con lo que hemos hablado de el consumo de psicotrópicos para, de alguna manera, mejorar la percepción. Sí, por supuesto. Creo que Adagios Nocturnos es una obra que refleja eso, el caminar nocturno urbano y bueno, también pues la noche en la bohemia, la fiesta, el uso de algún tipo de estimulante también lleva a esa creación. Pero hay un poema que tengo como audiopoema, se llama Ducha Fría. Ducha fría. Esta noche pasa con el frío anuncio del tiempo. La luna refleja el destello de la casualidad fantástica. Reflexivo, tranquilo, atrapado por la magnitud del mundo urbano, escapar hacia el misterioso encuentro con la lubricidad, suceso erótico que conduce a un frío cuarto, el cual sirve como resguardo en este fugaz instante, delirio erótico, extensa fantasía que me atrapa en el misterio del encuentro inesperado. ¡Qué ducha fría! Ducha fría. Oeste, nada infinitesimal. Transitar por sendos caminos, inexorables tiempos. El deleite de la magia nocturna aparece en el misterioso instante de la noche. Desaparecen por un momento las sombras, transcurren las horas. La monotonía es atrapada por un sinnúmero de fuerzas que trascienden la locura del ensueño humano. El tiempo avanza como señal infalible de la nada. Anuncios sobre el final del existir, el constante impulso del corazón que incita al osado acto de la muerte. Al caminar, poder ver la inconstante lucha del ensueño claro, de la lucidez que se expande en la nada. ¿Qué es lo que de verdad soy? Soy nada. Somos la nada, que es infinitesimal. Muy bien, Esteban. ¿Qué te pareció ese? Creo que es interesante y es profundo. Ya para terminar la entrevista, ¿quieres leer alguno más? Sí. Quiero leerte un poco la introducción. Sí. Dice, el amor es un crimen que no puede realizarse sin cómplice. Charles Baudelaire. Desde tiempos históricos se han grabado experiencias que nos muestran a nosotros, la humanidad, los peligros del fanatismo y la rigidez del pensamiento. Prerequisito de una mente curiosa en todas las fases de la actividad humana. La más terrible pesadilla, el crimen más vil y la mayor deshonra de la civilización occidental. La supresión de todo cuanto ha defendido el Homo sapiens, el hombre dotado de razón como criminal hipócrita. Este estado de perversión banal no es más que el carácter fundamental e infinito de la voluntad y su preeminiscencia para definir la voluntad del hombre. Para finalizar, un poema. Ciudades en la noche. La ciudad transcurre. El tiempo se mantiene en el perenne espacio urbano. Transitar por calles inexploradas con una bella fémina en el tiempo insoñado del transitar en las ciudades. Encuentro en un lugar de reunión nocturna la muestra del infinito misterio que se origina en el transcurrir de la palabra.
El instante recordado de los inconstantes tiempos muestra irrefutable de que se debe vivir con naturalidad. En este transitar urbano encuentro apetecedoras formas que juegan constantemente con la libido. Una fémina compañera de la magia nocturna, el grandioso tiempo trae el reflejo del imprevisible encuentro con lo fortuito. Vida de fuertes estados, cuerpos, tentación inevitable. Fuimos conducidos por corrientes inefables a ese mágico encuentro de deleite. Sí. Muy bien. Esteban Vélez, ¿dónde se puede comprar tu libro? Tal vez alguien que nos esté viendo se esté haciendo esa pregunta. Cuéntanos. Pues mira, el libro se puede comprar en Amazon, pero pueden buscarme en Facebook como Esteban Vélez Poesía. Facebook.com/Esteban Vélez Poesía, sin espacios. Todo junto y sin espacios. Esteban Vélez Poesía. Por Facebook me pueden contactar. También tengo un libro digital. Yo preferiría que no me compraran a Amazon, que compraran mi libro digital, el mío. Por eso la invitación para que me contacten a través de Facebook. Facebook.com/Esteban Vélez Poesía, sin espacios. Porque yo tengo un libro digital que vendo por correspondencia. Envío la obra digital y las personas me envían el dinero. Porque con Amazon, pues no sé, tendría que pagar una comisión para ellos. No. Es lo que trato de evitar y lo que siempre traté de evitar con el crowdfunding. Si te parece, una vez que cuelgue esta entrevista en YouTube y en la página, en el grupo, si te parece, nos puedes dejar ahí tus datos de contacto, si es posible, o en Facebook, bueno, ya te ven, para quien esté interesado que pueda comprar tu libro directamente. Por supuesto, en YouTube, cuando subas a YouTube voy a dejar allí la información relacionada a mis redes sociales y mi contacto para que compren mi libro. Si también hay alguna persona, editor, librería, interesado en distribuir, publicar o imprimir mi obra, pues me contacten. Muy bien. Esteban Vélez, poeta, afincado en Medellín. Muchas gracias por esta entrevista. Creo que ha sido muy interesante. Hemos tocado muchos temas y lo que te digo, en unos días la verás, en unas horas quizá, la verás colgada. Bueno, es decir que esto es pregrabado. Sí, sí. Sí, Bueno. pero ya te digo, en cosa de unas horas lo subo a YouTube y lo cuelgo en el grupo. Listo. Lo que ahorita me decía sobre que si había visto algo en YouTube, pero es que tú no me compartiste un enlace para hacer... No, están en el grupo que he creado, pero luego te lo puedo enviar. ¿Tú dónde vives? En Madrid. ¿Hace cuánto empezaste con este proyecto de las entrevistas? Que allí ahorita decías que eras el segundo. Eres el tercero. Llevo 2 semanas con esto. Llevas 2 semanas. ¿Y qué tal? ¿Qué quieres lograr? Simplemente daros la voz a vosotros que tenéis algo que decir. Bueno, pero también podríamos hacer una antología de los poetas que vamos a participar, que me alegra ser de los pioneros en tu trabajo, ¿no? Si te parece, Esteban, como esto ya es un poco al margen de la entrevista, paramos aquí y continuamos la discusión fuera de cámara. Sí, por supuesto. Eso Muy bien. Paro la grabación entonces.